Muy buenas tardes, ¿cómo están? Feliz viernes para cada uno de ustedes. Hola. ¿Cómo andás, Mara? Bien. Chicos, me alegro mucho. Antisépticos y desinfectantes, el día de hoy. Bien, entonces, los antisépticos y los desinfectantes, ¿qué son? Son productos químicos, ¿bien? Que están utilizados, o son utilizados, mejor dicho, para matar o también para inhibir el crecimiento de los microorganismos, ¿sí? Como las bacterias, los virus, los hongos, las esporas, ¿sí? A ver, ambos, tanto los antisépticos como los desinfectantes, ¿sí? Tienen el mismo objetivo principal, pero hay diferencias, digamos, bastante claves en el uso y en la aplicación, ¿sí? Por eso vamos a hacer una diferencia entre antisépticos y desinfectantes, ¿sí? Por un lado tenemos los antisépticos, que los antisépticos se utilizan en tejidos vivos, ¿sí? Como la piel, como las mucosas. ¿Para qué? Para prevenir infecciones. Por ejemplo, infecciones en una herida, en un corte, ¿sí? En una lesión, ¿sí? Los antisépticos son, digamos, o están diseñados para ser seguros para la piel. Sí, están diseñados para ser seguros en lo que son las superficies corporales. ¿Ok? Generalmente no causa ningún tipo de irritación o daño. ¿Sí? Los antisépticos también están formulados para ¿qué? Para ser seguros en el contacto con las mucosas o con la piel. ¿Sí? Pero lo que suelen tener es una concentración, digamos, más baja de ingredientes activos si los comparamos, por ejemplo, con los desinfectantes, ¿sí? Y entre los ejemplos más comunes de antisépticos, ahí podemos incluir el alcohol etílico, ¿sí? El alcohol isopropílico, la povidona yodada, la clorhexidina, el peróxido de hidrógeno. Bien, en cambio, los desinfectantes se utilizan en superficies no vivas, ¿sí? En las mesas, en los pisos, se utiliza mucho en lo que son los equipos médicos, ¿sí? ¿Para qué? Para eliminar microorganismos y para prevenir la propagación de enfermedades. Bien, ¿qué tienen los desinfectantes? Hay algunos desinfectantes que pueden ser tóxicos para los seres humanos y para los animales si lo inhalamos, por ejemplo, si lo ingerimos o si por ahí entran en contacto con la piel, ¿sí? Siempre en concentraciones altas. Bien, entonces los desinfectantes no deben aplicarse en tejidos vivos, pueden causar ¿qué? Irritación, pueden causar quemaduras, ¿sí? Pueden causar daño tisular. Bien, entre los desinfectantes, ¿sí? Que incluye, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como la lejía, bien, el peróxido de hidrógeno, el glutaraído, bien, y los compuestos de amoníaco o de amonio, ¿sí? También como desinfectante se utiliza el alcohol etílico y el alcohol isopropílico, ¿sí? Entonces, en resumen, los antisépticos se utilizan para prevenir infecciones en tejidos vivos, ¿sí? La piel, por ejemplo. Mientras que los desinfectantes se utilizan para eliminar microorganismos en superficies no vivas, ¿sí? Los pisos, las mesas, las mesadas, los utensilios que utilizan en el área de salud, ¿sí? Por eso es importante por ahí también seleccionar el producto adecuado para la aplicación que nosotros queremos y seguir siempre las instrucciones del fabricante para asegurarnos que su uso sea efectivo y que sea seguro para nosotros. ¿Bien? Bien. Entonces, tenemos por un lado
nombramos el etanol, que es el alcohol etílico, ¿sí? Y el isopropanol, que es el alcohol isopropílico, que son dos tipos de alcoholes que son comúnmente utilizados tanto como antisépticos, ¿sí? Debido a las propiedades desinfectantes y como desinfectantes. ¿Bien? Entonces, el etanol, ¿sí? O el alcohol etílico, es un compuesto químico que se utiliza como antiséptico y como desinfectante, ¿sí? En el cuidado personal como en lo que son aplicaciones médicas, ¿sí? Es muy eficaz ¿para qué? Para eliminar microorganismos, ¿sí? Ahí incluimos bacterias, virus y también hongos. ¿Bien? Entonces se utiliza comúnmente, por ejemplo, para limpiar la piel antes de un procedimiento médico, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, una venopunción, ¿sí? Una extracción de sangre. ¿Bien? Para la inserción de un catéter, ¿sí? También, por ejemplo, se utiliza en la fabricación de geles desinfectantes para las manos, ¿sí? Desinfección para superficies también, ¿sí? Entonces, el etanol tiene propiedades antisépticas, ¿sí? Son sustancias que, aplicadas de forma, digamos, tópica sobre los tejidos vivos, ¿sí? Y antimicrobiana porque mata microorganismos o detiene el crecimiento de los mismos. Bien, pero tengan algo en cuenta que puede ser irritable para la piel si se utiliza en concentraciones altas o si lo utilizamos por ahí en un periodo prolongado. ¿Sí? Por otro lado, con respecto a alcohol, perdón, etílico o el etanol, ¿sí? Es un líquido que es incoloro, que es inflamable, que es volátil, ¿sí? Y que tiene un olor bastante característico. ¿Bien? Y es un compuesto orgánico que es ampliamente utilizado en el uso industrial. ¿Sí? Bien. Entonces, hay estudios que han demostrado que el etanol es capaz de reducir hasta un 99,7%, ¿sí? De la concentración microbiana de la piel en lo que son, por ejemplo, las manos. Bien, se recomienda mucho también para lo que son la limpieza de utensilios, los termómetros, los estetoscopios, las superficies, digamos, externas eh, de lo que son las terapias respiratorias, ¿sí? Se utiliza en las farmacias hospitalarias, bien, en el área, digamos, donde se prepara la medicación, ¿sí? Y por otro lado tenemos el isopropanol o el alcohol isopropílico, ¿sí? Que es otro tipo de alcohol que tiene propiedades desinfectantes similares al etanol, ¿sí? Es eficaz para eliminar microorganismos, bacterias, virus, hongos. Bien, y se utiliza como antiséptico también y como desinfectante. Bien, entonces lo mismo que con el etanol se utiliza para limpiar la piel antes de procedimientos médicos y para la desinfección de superficies. ¿Sí? Bien, y también puede irritar la piel, ¿sí? Pero mucho menos que el etanol. Bien, también el alcohol isopropílico se utiliza para la fabricación de productos desinfectantes, se utiliza en lo que es la industria farmacéutica y en la cosmética. ¿Sí? Entonces, muchas veces el isopropanol es utilizado como antiséptico de uso tópico en concentraciones del 70% en agua, ¿sí? Que tiene una efectividad bacteriana y bacteriostática también, muy similar al etanol. ¿Sí? En resumen, tanto el etanol como el isopropanol son efectivos como antisépticos y como desinfectantes. ¿Sí? Se utilizan en entornos médicos, para el cuidado personal,
¿sí? Para reducir el riesgo de infecciones. Bien, por eso hacían tanto hincapié cuando estábamos en pandemia con el tema de COVID, eh, llevar siempre consigo, ¿sí? El alcohol para desinfectarnos lo que eran las manos, ¿sí? Bien, pero a ver, por ejemplo, el alcohol etílico, ¿sí? Puede tener algunos efectos, por ejemplo, en lo que es el aparato respiratorio, ¿sí? Que causa tos, causa irritación en las vías aéreas superiores, ¿bien? Aumenta lo que es la secreción nasal, lo que es el catarro, los broncoespasmos, ¿sí? En lo que es el sistema nervioso, puede causar mareos, puede causar cefaleas, ¿sí? Dolor de cabeza, ¿bien? Eh, en los casos más graves hasta el coma, ¿sí? En lo que es la parte cutánea, irritación por el contacto, ¿sí? Dolor local. En lo que es la parte ocular, por acción de los vapores, ¿sí? Se puede irritar la conjuntiva, ¿bien? En el contacto directo, las quemaduras de córnea, ¿sí? Con respecto al aparato gastrointestinal, ¿sí? Una ingestión accidental puede causar que vómitos, náuseas, ¿sí? Irritación gástrica, ¿bien? Y en el aparato cardiovascular, también por ingestión, digamos, accidental, puede provocar que hipotensión arterial. Entonces hay que tener cuidado siempre fuera del alcance de los niños y en el recipiente adecuado, por favor, que eso también solemos hacer muchas veces, más que nada cuando compramos algún tipo de producto suelto, ¿sí? Por ejemplo, a ver, la famosa lavandina, el famoso cloro, y lo ponemos en la botella de gaseosa. Bien, que muchas veces los accidentes con los niños pasan por ese motivo, ¿sí? No tienen el rótulo correspondiente. Bien, entonces después tenemos todo lo que son las soluciones hidroalcohólicas, ¿sí? Que son estas preparaciones que contienen una combinación de agua y una combinación de alcohol, ¿sí? Ese alcohol generalmente o es etanol o isopropanol, ¿sí? Que muchas veces también vienen en combinación con otros ingredientes, como por ejemplo los humectantes o los agentes humectantes, las fragancias, ¿sí? Los emolientes. Bien, esas soluciones mayormente se utilizan como desinfectantes de manos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de eliminar microorganismos patógenos que están en la piel y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades, digamos, infecciosas, ¿no? Bien, se utiliza muchísimo en los entornos médicos, en los hospitales, en los consultorios médicos, se utiliza muchísimo en lo que es la industria alimentaria, en los laboratorios, ¿sí? En esas situaciones donde, digamos, el lavado de manos con agua y jabón no es posible, ¿sí? Bien, entonces, a ver, si vemos algunas ventajas y algunas características de estas soluciones hidroalcohólicas, es que el alcohol presente en estas soluciones, ¿sí? Sea cual fuera, sea etanol o sea isopropanol, actúan como agentes desinfectantes, ¿sí? Elimina microorganismos, bacterias, virus y hongos. Bien, tienen una acción desinfectante rápida, entonces es ideal por ahí muchas veces en donde se requiere esta desinfección rápida y efectiva de nuestras manitos. ¿Sí? Son fáciles de aplicar, no requiere agua, no requiere jabón. ¿Sí? Solamente, ¿qué hacemos? Lo tenemos en un rociador, bueno, en este caso nada que ver lo que agarré, pero vamos a suponer que todo esto es para los ojos. En un rociador lo aplicamos sobre las manos, ¿sí? Se fricciona hasta que se seque. ¿Sí? Eso nos ayuda por ahí muchas veces a ahorrar tiempo, ¿sí? A facilitar el uso también en ciertas situaciones, digamos, de urgencia, ¿sí?
Bien. Otra cosa, muchas veces también, como les dije antes, las soluciones hidroalcohólicas suelen contener agentes humectantes o agentes emolientes que ayudan a prevenir que la sequedad, la irritación de la piel, ¿sí? Por eso son por ahí bastante adecuados para el uso frecuente, ¿sí? Bien, pero algo a tener en cuenta, por más que estas soluciones hidroalcohólicas sean efectivas, ¿sí? Para la desinfección de la mano, no sustituye el lavado de manos con agua y jabón. Bien, sí, el lavado de manos sigue siendo una de las medidas fundamentales para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. ¿Sí? Entonces, solamente lo usaremos en caso de urgencias. ¿Sí? Donde no tenemos a la mano agua y jabón para lavarnos las manos. ¿Sí? Por otro lado, tenemos las soluciones jabonosas de povidona yodada, ¿sí? Que es una preparación también que se combina povidona yodada con agentes jabonosos. Bien, es un compuesto que contiene yodo, ¿sí? Que el yodo tiene propiedades antimicrobianas y desinfectantes. Bien, virus, bacterias y hongos. Bien, y cuando esta se combina con agentes jabonosos, se obtiene esta solución que combina lo que serían las propiedades limpiadoras del jabón, ¿sí? Con la acción desinfectante del yodo, ¿sí? Entonces también por ahí es muy útil donde se requiere, digamos, una limpieza un poco más profunda, una desinfección un poco más efectiva, ¿sí? Bien, se utiliza mucho para lo que son las desinfecciones quirúrgicas de la piel. ¿Sí? En la preparación de la piel, digamos, antes de procedimientos quirúrgicos. Eso le ayuda a reducir el riesgo de infecciones. ¿Sí? Se puede utilizar también para limpiar heridas menores. Eso ayuda a la desinfección. ¿Sí? En los entornos médicos también se utiliza para la desinfección de las manos de los médicos, ¿sí? O del paciente antes de estos procedimientos. ¿Sí? También se puede utilizar en higiene personal, o sea, en situaciones que requieren una limpieza profunda, una desinfección profunda, ¿sí? Para prevenir enfermedades infecciosas, más que nada en entornos hospitalarios o también comunitarios, pero hay que tener algo en cuenta, que muchas personas son alérgicas al yodo, ¿no? Bien, sí, el yodo puede causar por ahí irritación en algunas personas. Sí, en concentraciones altas también pueden ser tóxicos. Bien, em, entonces hay que tener en cuenta esto de las alergias, de las personas que tienen alergia al yodo o también de las personas que tienen hipertiroidismo, tiroiditis o algunas enfermedades graves. ¿Sí? Por eso siempre es recomendable consultar, digamos, con el profesional de la salud antes de utilizar algún tipo de estos productos, ¿sí? Más que nada si tienen condiciones médicas subyacentes, ¿no? Bien, bien. Por otro lado, tenemos los aldehídos, que ahí tenemos el glutaraldehído, que también es un compuesto químico que se utiliza en la desinfección de alto nivel, ¿sí? Porque tiene propiedades antimicrobianas bastante potentes. Bien, más que nada se utilizan lo que son los entornos médicos, la atención sanitaria. ¿Para qué? Para esterilizar lo que son los equipos médicos. ¿Sí? Se utiliza mucho para la desinfección que entra en contacto con pacientes con materiales biológicos. Bien, entonces, el glutaraldehído es eficiente contra microorganismos que ahí colocamos bacterias, virus, hongos y esporas bacterianas. Bien, tiene actividad antimicrobiana. ¿Sí? Para la desinfección de instrumentos quirúrgicos, ¿sí? Para la desinfección de dispositivos, por
por ejemplo, o equipos médicos que no pueden ser esterilizados por calor, ¿sí? A ver, endoscopios, por ejemplo, ¿sí? Cualquier dispositivo médico que sea sensible al calor, en realidad usan glutaraldehído para la desinfección, ¿sí? Bien. ¿Qué más? El glutaraldehído también se utiliza en lo que son los procesos de esterilización en frío. ¿Sí? Bien. A ver, para lograr una desinfección, digamos, efectiva, ¿sí?, del glutaraldehído, se suele requerir un tiempo de contacto prolongado con lo que son los equipos o lo que son las superficies a desinfectar. Generalmente hay que rociarlo y dejarlo entre 10 y 30 minutos para que actúe. Siempre va a depender de qué, de la concentración de esa solución y del nivel que uno quiere de desinfección, ¿no? ¿Bien? Bien. A tener en cuenta, puede ser irritante para la piel, para los ojos, ¿sí? Puede ser irritante para las vías respiratorias. Entonces se debe tomar, ¿qué?, medidas de protección adecuadas antes de manipular. ¿Sí? Tiene un olor bastante característico, bastante desagradable, ¿sí? Por eso también se requiere de que de una buena ventilación, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar la exposición a los vapores, ¿sí? Muchas veces se utiliza solo, otras veces se utiliza en combinación con otros productos para la limpieza, para la desinfección, para la esterilización de materiales delicados y de superficies, ¿sí? Bien, no es corrosivo para los metales, por eso se utiliza tanto en goma, en plásticos, ¿sí? Bien, en resumen, entonces, es un desinfectante, ¿sí?, de alto nivel, utilizado más que nada en lo que es el entorno médico, para lo que es la esterilización de los equipos y los dispositivos, ¿sí? Esos equipos, esos dispositivos que en realidad no pueden ser esterilizados por calor, ¿sí? Pero el uso, acuérdense que requiere precaución, requiere medidas de seguridad, ¿sí? Porque tienen un potencial de toxicidad y riesgo de irritación, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. A ver, lo que es la preparación, lo que es la utilización de soluciones antisépticas acuosas, ¿sí?, tiene un procedimiento que es bastante importante. Entonces, vamos a ver un poquito la preparación de la solución, ¿sí? Primero hay que elegir el antiséptico apropiado para el propósito que uno desea. Sí, alcohol etílico, alcohol isopropílico, povidona yodada, clorexidina. Bien, elegimos el antiséptico adecuado, ¿sí? Después viene el tema de la disolución del antiséptico. Bien, que ahí hay que seguir las instrucciones del fabricante para diluir ese antiséptico en agua para que sean las concentraciones adecuadas, ¿sí? Por eso es importante seguir esas instrucciones, ¿sí?, y proporcionar las medidas correctas de antiséptico y de agua. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad y la eficacia de ese producto, ¿sí? Paso 3, hay que mezclar el antiséptico con el agua, ¿sí? Siempre cuidadosamente, en un recipiente que esté limpio, en un recipiente que esté, digamos, desinfectado, ¿sí? Asegurarnos que esa solución esté mezclada o bien mezclada antes de utilizarla, almacenarla en un recipiente limpio y sellado, ¿sí? Preferiblemente que tenga una etiqueta que indique el contenido que tiene y la fecha de preparación. ¿Bien? Bien.
Con respecto a la utilización de estos productos, sé que me van a sacar plata porque me pica la mano. No sé qué tendré que pagar. Con respecto a, le decía, la utilización. Sí, antes de utilizar en realidad una solución antiséptica, lo ideal sería lavarse las manos, ¿sí? Con agua y jabón, ¿sí? Durante al menos 20 segundos y secarla completamente, ¿sí? Luego, aplicar la solución antiséptica sobre la piel o sobre la superficie que queremos desinfectar, ¿sí? Bien, puede ser con una base estéril, puede ser con un algodón, asegurarnos que se cubra toda la superficie de una manera que sea uniforme. Bien, tercero, dejar de que esa solución, mejor dicho, actúe o sobre la piel o sobre la superficie el tiempo recomendado por ese fabricante. ¿Sí? Que el tiempo va a variar según el tipo de antiséptico y también sobre todo la concentración que se utiliza. ¿Sí? En algunos casos también es importante el enjuague después de su aplicación. ¿Sí? Hay otros casos que se puede dejar que se seque al aire libre. ¿Sí? Por eso también hay que seguir las instrucciones del fabricante. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta es el almacenamiento y las precauciones. ¿Sí? En un lugar, almacenarlos en un lugar que sea fresco, en un lugar que sea oscuro, fuera del alcance de los niños, ¿sí? Lejos de las fuentes de calor. ¿Bien? Bien. Tener en cuenta también las precauciones de seguridad asociadas, ¿sí? El riesgo de irritación de la piel, de la inhalación de vapores, de la ingestión accidental, ¿sí? Son pautas, digamos, básicas, ¿sí? Si nosotros seguimos esas pautas básicas, lo podemos preparar tranquilamente, podemos utilizar soluciones antisépticas acuosas de manera segura, de manera efectiva, para desinfectar la piel, la mucosa, las superficies, ¿sí? Y prevenir que infecciones y la promoción de la salud. ¿Bien? Bien. Con respecto a la desinfección de suelos y de superficies, que yo siempre me río todavía de los chicos de marzo, de farmacia, con el tema de, no, yo cada vez que lavo el piso, sí, que esto lo venimos hablando desde nuestros abuelos o nuestros antepasados más o menos, eh, para desinfectar le tiro un chorro de vinagre. A ver, el vinagre tiene un porcentaje de alcohol, ¿sí? Pero no es apto para desinfectar, por ejemplo, una superficie. ¿Sí? Yo siempre los cargaba a mis alumnos, les decía, bueno, ustedes tiran un chorro de vinagre, ¿sí? Para alejar las malas energías de tu casa, pero no me digas que venía a tirar un chorro de vinagre en el piso para desinfectar, porque eso no sirve. ¿Sí? A ver, sabemos que la desinfección de los suelos, la desinfección de las superficies, lo vivimos mucho también en pandemia, ¿no? Es importante para eliminar estos microorganismos patógenos, para reducir el riesgo de enfermedades en lo que es el entorno doméstico, en el entorno comercial, en el entorno médico, en el entorno industrial, ¿sí? Bien, entonces, antes de la desinfección de suelos y superficies, también hay que preparar esa superficie, ¿sí? Asegurarnos que esa superficie esté limpia, que esté libre de suciedad, de residuos, de materiales orgánicos, ¿sí? ¿Cómo se limpian las superficies? Utilizar agua y detergente o limpiadores adecuados para limpiar esa superficie y eliminar la suciedad que está visible, ¿sí? Después tenemos que seleccionar el desinfectante adecuado. Bien, hipoclorito de sodio, la lejía, ¿sí? El alcohol etílico, el isopropílico, el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Bien. De
la disolución de ese desinfectante, ¿sí? Si es que es necesario, se diluye en agua, ¿sí? La aplicación del desinfectante, ¿sí? Podemos utilizar, a ver, un rociador, si es una superficie no tan grande. La mopa, o no sé, creo que le llaman mopa todos. Eh, un, un, un paño limpio, ¿sí? Asegurarnos de cubrir toda la superficie. También que permanezcan en contacto con la superficie el tiempo recomendado, ¿sí? Dejar, digamos, que ese desinfectante actúe sobre esa superficie, ¿sí? Enjuagarlo si es necesario y tengan cuidado con el tema también en las gasas de la ventilación, ¿sí? A mí me pasó mucho en pandemia, al principio de la pandemia yo estaba obsesionada con eh, el cloro, ¿sí? Limpiaba hasta las manijas, limpiaba la puerta por afuera, bueno, muy mal. Yo vivía en un edificio, ¿sí? Y el departamento contiguo al lado vivía un médico, y un día le mando un mensaje porque tenía tos, pero una tos terrible, y le pregunté si podía ser COVID. Vieron. Lo cual el médico se me rió, ¿sí? Primero se me rió y yo le decía, doctor, usted no se ría de mí, pero puede ser que tenga COVID. Me dice, Naida, con el olor a cloro que hay en todo el edificio por culpa tuya, seguramente tenés irritada la parte respiratoria. No, doctor, yo seguro que tengo COVID. Bueno, ¿qué hizo el doctor? Bueno, Nay, te doy para que te vayas a hacer el hisopado. Obviamente, no era COVID. Entonces, ¿qué me dijo el doctor? Por favor, además de que estamos todos encerrados, está tirando tanto cloro, me había obsesionado, lavaba todo con cloro, donde te apoyabas, manchabas la ropa, era así literal. Claro, me irritó todo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto también de la ventilación, eliminar los vapores de ese desinfectante, ¿sí? Eso reduce el riesgo de irritación respiratoria. Bien, y también tener en cuenta el tema de la protección, ¿sí? Los guantes, muchas veces por ahí en industrias, más que nada lo que es las gafas de protección, ¿sí? Al manipular este tipo de desinfectantes, ¿sí? Evitar el contacto con los ojos, con la piel, mantenerlo fuera del alcance de los niños, de las mascotas también. Bien, bien. Hasta ahora tienen preguntas, si no arrancamos con antibióticos y agentes antimicrobianos. ¿Tienen preguntas? Ah, antes de eso, tengo algo para decirles. Deme un segundo. Ahí está. Con respecto a, digamos, estas recomendaciones, ¿sí? Eh, a ver, recomendaciones relacionadas con los factores de riesgos en general cuando manejamos productos químicos como son los desinfectantes, ¿sí? Eh, hay que identificar la sustancia, ¿sí? O el preparado, ¿sí? Hay que ver la composición, la información, digamos, de los componentes y la concentración que tiene, ¿sí? Identificar el peligro, ¿sí? Bien. Eh, tener en cuenta los incidentes que podemos causar también, ¿sí? Eh, hay que tener en cuenta también las medidas de exposición, ¿sí? O los controles, mejor dicho, de exposición, de protección personal, las medidas de fraccionado, de manipulación, de almacenamiento, ¿sí?
Bien, tener en cuenta la forma de eliminación también, la información tóxica, ¿sí? Bien, evitar por ahí con el tema de los antisépticos, evitar la combinación, ¿sí? De uno, dos o más antisépticos, ¿sí? Mayormente con el tema de los antisépticos no se suele preparar más de 500 mililitros, ¿sí? Bien, ¿para qué? Para que se utilice lo más rápido posible. Bien, mm, ¿qué más? Evitar esto de rellenar por ahí los envases semivacíos. Ay, sentí que alguien me tocó. Los envases semivacíos, ¿sí? Sino que desinfectarlos, limpiarlos antes de volver a utilizarlos, ¿sí? Bien, eso les quería decir. ¿Tienen preguntas? Si no, arrancamos ahora sí con antibióticos. ¿No? Bien, antibióticos. Los antibióticos, acuérdense que actúan contra bacterias, ¿sí? Son agentes antimicrobianos. Bien, son efectivos entonces contra infecciones bacterianas, pero no tienen efectos sobre los virus, sobre los hongos, sobre los otros tipos de microorganismos. Bien, los antibióticos generalmente también requieren de qué? De una prescripción médica. ¿Sí? Porque por el uso inapropiado, por el uso excesivo que puede contribuir al desarrollo de la resistencia bacteriana. Bien, entonces un antibiótico actúa interfiriendo con el proceso específico en las bacterias, ¿sí? Como por ejemplo la síntesis de la pared celular, la replicación del ADN, ¿sí? La síntesis de proteínas. Bien, por eso hace que los antibióticos sean selectivos y sean específicos para la bacteria, ¿sí? Como ejemplo tenemos penicilina, amoxicilina, eritromicina, acitromicina, ciprofloxacina, por ejemplo. ¿Bien? Bien. ¿Qué son los agentes antimicrobianos? ¿Sí? Los agentes antimicrobianos pueden actuar contra microorganismos, bacterias, virus, hongos y parásitos. ¿Sí? Entonces, son utilizados para tratar infecciones causadas por diferentes tipos de microorganismos. ¿Sí? Los agentes antimicrobianos, entonces también pueden ser efectivos contra infecciones virales y infecciones fúngicas por hongos. ¿Sí? Además de infecciones bacterianas. ¿Sí? Entonces lo hacen muy útil para el tratamiento, por ejemplo, de infecciones como la gripe, ¿sí? Las infecciones fúngicas, los herpes, ¿sí? Y también hay agentes antimicrobianos que están disponibles sin necesidad de una receta médica, ¿sí? Pero de igual manera es importante que utilizarlos con precaución y seguir las instrucciones, ¿sí? Entonces, ejemplos de agentes antimicrobianos tenemos el alcohol etílico, el isopropílico, el peróxido de hidrógeno, la clorexidina y el ácido bórico. ¿Sí? Bien. Con respecto entonces a los antibióticos, ¿sí? Según su mecanismo de acción, pueden ser bactericidas, ¿sí? Que son capaces de destruir las bacterias, matar los microorganismos existentes, por ejemplo, las quinolonas, por ejemplo, los glicopéptidos, por ejemplo, las polimixinas,
por ejemplo, los aminoglucosidos, ¿sí? O puede ser bacteriostático, ¿sí? Que inhibe el crecimiento bacteriano, ¿sí? Impide su multiplicación. Por ejemplo, los macrólidos, las tetraciclinas, ¿sí? Las lincomicinas, la clindamicina. ¿Bien? Bien. Entre los efectos no deseados habituales que muchas veces aparece tras la administración del medicamento, uno, las alergias. ¿Sí? Muchos antibióticos producen erupciones en la piel, ¿sí? O manifestaciones de alergia, ¿sí? En personas que están predispuestas, ¿sí? Después, hay algunos antibióticos que eliminan unas bacterias, pero, digamos, preparan un lindo terrenito para que crezcan otras bacterias o crezcan hongos. ¿Sí? Bien, otra cosa que tienen que tener en cuenta, que las bacterias se hacen resistentes muy rápidamente a los antibióticos. Bien, entonces su administración continua y repetida en enfermedades favorece la aparición de esta resistencia que tienen estas bacterias. ¿Sí? Y también tengan en cuenta que los antibióticos pueden dañar los riñones, el hígado, el sistema nervioso, ¿sí? Puede producir también alteraciones en los glóbulos blancos, en los glóbulos rojos, en las plaquetas. ¿Bien? Entonces tengan esto en cuenta. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver, según su mecanismo de acción, ¿sí? Los antibióticos beta-lactámicos, ¿sí? Que son también una clase muy importante de antibióticos que comprenden una estructura química que se conoce como anillo beta-lactámico, ¿sí? Ese anillo que yo les estoy nombrando es fundamental para que para su actividad antimicrobiana, ¿sí? Interfiere con la síntesis de la pared celular bacteriana. Bien, y los antibióticos beta-lactámicos se dividen en varios grupos. Bien, las penicilinas, las cefalosporinas, ¿sí? La carbapenémicos, perdón, y los monopactámicos, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar por las penicilinas, ¿sí? Que son uno de los primeros grupos de antibióticos beta-lactámicos descubiertos, ¿sí? Y hoy en día se sigue utilizando, digamos, ampliamente en lo que es la práctica clínica, ¿sí? Hay varios tipos de penicilinas, ¿sí? Por ejemplo, la penicilina B y la penicilina G se utilizan por vía intravenosa, ¿sí? Vía intramuscular, ¿sí? O también oral. Bien. Después tenemos las penicilinas resistentes a la beta-lactamasa, ¿sí? La dicloxacina, por ejemplo. La oxocilina también es otra, ¿sí? Que también son efectivas para bacterias, ¿sí? Por ejemplo, el estafilococo, ¿sí? Después tenemos las aminopenicilinas. Amoxicilina, que está la más conocida, la ampicilina, ¿sí? La metanpenicilina también es otra, ¿sí? Que son útiles, por ejemplo, para la neumonía, ¿sí? Para la otitis. Bien, y después tenemos las penicilinas antipseudomonas. Bien, que se usa ya para infecciones mucho más graves, ¿sí? Que en realidad son penicilinas y ticarcilina. Bien, después tenemos las cefalosporinas, ¿sí? Que también son una clase de antibióticos beta-lactámicos, ¿sí? Que son muy similares a las penicilinas,
pero tiene un espectro de actividad un poquito más amplio, son más resistentes a lo que es la degradación de enzimas bacterianas, entonces las hacen muy útil para lo que son infecciones, digamos, más resistentes, por ejemplo, las cefalosporinas. ¿Sí? Tenemos, a ver, ejemplos. La cefalexina, ¿sí? La ceftriaxona también es otra. La otra es el cefapimá, también es otra, dentro de las cefalosporinas. Bien, después tenemos, por otro lado, otros antibióticos betalactámicos, como es el carbapenémicos, ¿sí? Que también son muy efectivos para una gran variedad de bacterias, ¿sí? Más que nada a esas bacterias que son resistentes a otros antibióticos, ¿sí? En realidad este tipo de antibióticos betalactámicos se utilizan como último recurso, ¿sí? Se utiliza para infecciones ya más graves, para infecciones mucho más, digamos, resistentes, ¿sí? Entonces, ejemplos de carbapenémicos, tenemos, por ejemplo, el meropenem, ¿sí? El ertapenem también es otro, el imepenem, ¿bien? Después tenemos los monobactámicos, ¿sí? Que son un grupo menos común de antibióticos betalactámicos, ¿sí? Que son efectivos más que nada contra bacterias gram positivas, ¿sí? Y tienen baja toxicidad, ¿sí? Y un ejemplo de monobactámico es el Aztreonam, que seguramente a lo mejor lo han escuchado nombrar. Bien. Por otro lado, tenemos todo lo que son los inhibidores de la beta-lactamasa, que en realidad son compuestos utilizados en combinación con antibióticos beta-lactámicos, ¿sí? Se combinan ¿para qué? Para mejorar su actividad contra bacterias resistentes que produce la beta-lactamasa. La beta-lactamasa en realidad es una enzima, o son enzimas bacterianas, ¿sí? Que hidrolizan lo que es el anillo beta-lactámico de los antibióticos beta-lactámicos. Eso hace que reduzca su efectividad. ¿Sí? Sulbactam, bien. Eh, Ahí tenés el sulbactam, tenés el ácido clavulánico, por ejemplo, el tazobactam. Bien, bien, Tatiana. Exactamente. Esos son inhibidores de la beta-lactamasa. Exactamente. Sí, sí, sí. A ver, entonces, como nombró la compañera, tenemos el sulbactam, ¿sí? El sulbactam Tati, decime, sí, Hola, profe. Estoy en ¿cómo el va? trabajo, pero quería participar. Sí, el que más siempre hoy en día se usa, siempre en las gripes, el doctor receta el amoxiclavulónico, como usted había nombrado, pero él como el más El ácido conocido. clavulánico, amoxicilina clavulánico, Sí, así es, amoxicilina sí, clavulónico. exactamente. Y con respecto al sulbactam que vos habías dicho, es la combinación mayormente que se utiliza es la ampicilina sulbactam. Sí, es verdad. Sí, sí, exactamente. Son esos, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el sulbactam, que lo nombró la compañera, que también se combina con antibióticos betalactámicos, como por ejemplo en este caso la ampicilina, ¿sí? Que en realidad mejora la actividad contra bacterias producidas o productoras de betalactamasa, ¿sí? Por ejemplo, la ampicilina sulbactam es efectiva contra infecciones bacterianas. Ácido clavulánico, ¿sí? Que es el más utilizado de los inhibidores de la beta-lactamasa que combinan con amoxicilina,
¿sí? Se crea esta amoxicilina clavulánico, que es un antibiótico que tiene un amplio espectro conocido comercialmente como Augmentin, ¿sí? Que es bastante efectivo contra cepas de bacterias que son resistentes a la amoxicilina, digamos, sola, ¿sí? Por otro lado tenemos el tazobactam, ¿sí? Que es otro inhibidor de la beta-lactamasa que muchas veces se utiliza con la piperaciclina, ¿sí? Bien, que se crea piperaciclina, tazobactam. ¿Bien? Bien. Por otro lado tenemos, que es el último que vamos a, bueno, no, lo íbamos a ver, pero no porque, bueno, se los nombro, sí, vamos. Después, total, seguimos la clase que viene, no pasa nada. Los aminoglucósidos, sí, que también son una clase de antibióticos, ¿sí? A ver, hay puntos que hay que tener en cuenta que son bastante importantes sobre los aminoglucósidos, que en realidad son efectivos contra bacterias gram positivas, ¿sí? Aeróbicas, ¿sí? En realidad son cepas que son resistentes, digamos, a otros tipos de antibióticos, ¿sí? Entonces, los aminoglucósidos en realidad se utilizan comúnmente para tratamiento de infecciones graves, ¿sí? Neumonías, por ejemplo, sepsis, por ejemplo, infecciones del tracto urinario. Bien, mayormente, como les dije antes, se utiliza cuando se sospecha que hay resistencia a otros antibióticos. Bien, también los aminoglucósidos muchas veces suelen ser parte de lo que son terapias combinadas para tratar infecciones más graves, ¿sí? Junto, digamos, con otros antibióticos de otras clases, ¿sí? Y suelen administrarse por vía intravenosa o vía intramuscular, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen baja absorción oral, ¿sí? ¿Sí? En forma oral rara vez se administra, ¿sí? Si se administra, mayormente se puede administrar para infecciones del oído externo, ¿sí? ¿Puede llegar a tener efectos adversos, efectos secundarios? Sí. Toxicidad renal, ¿sí? Ototaxia, ototáxica, en realidad se dice que es el daño en el oído interno, ¿sí? Por eso cuando se toma o se administra aminoglucósidos, es importante esto de el monitoreo regular de lo que es la función renal, ¿sí? Y de los niveles para minimizar el riesgo de toxicidad, ¿sí? Y algunos ejemplos, que los vamos a ver cada uno la próxima clase de aminoglucósidos, es la gentamicina, ¿sí? La amicamicina, ¿sí? Estroptomicina también es otra, ¿sí? Tobramicina, ¿sí? Por ejemplo, que es importante utilizar estos antibióticos con precaución, ¿sí? Bajo supervisión del profesional. ¿Por qué? Porque el uso excesivo, el uso inapropiado puede contribuir a que al desarrollo de la resistencia bacteriana y aumentar el riesgo de los efectos secundarios, ¿sí? Entonces, próxima clase vemos estos ejemplos de aminoglucósidos que son los que más se utilizan en medicina, que es la gentamicina, sí que es uno de los más comunes, que seguro lo han sentido nombrar un montón de veces, la amicamicina, la estroptomicina y tobramicina, ¿sí? Bien, para seguir con lo que son los macrólidos.
¿Ok? Bien. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo viernes, ¿sí? Y seguimos con este tema y comenzamos con antiséptico no, esperen, antisépticos y antibióticos, ¿me falta? A ver si puedo abrir el campo. Me parece que es antisépticos y antibióticos. El otro que me falta, que antibióticos ya casi lo tenemos. A ver. Chan, chan, chan. No, este ya lo vimos. Bueno, no, sí, lo podemos, vamos a ampliar un poquito el tema de los antisépticos. ¿Sí? Eh, tetraciclinas, bien, vamos bien. Sulfadaminas, antifúngicos. Abrí el PowerPoint, perdón. ¿Sí? Bien, bien. Sí. Hablamos también ahí bien, bien, me estaba comiendo una parte. Bien, entonces, clase que viene, seguimos y también léanse antisépticos y antibióticos, que es el último PDF del módulo número 4, ¿sí? A ver si lo podemos terminar la próxima clase. Bien, les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes. Gracias por quedarse. Que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe.